El eslabón más débil de la cadena de la ciberseguridad es el que está entre la computadora y la silla, es decir, la persona. Pues la identidad digital es todo lo relacionado con la forma de identificar a una persona en el mundo tecnológico, en el mundo digital, en Internet. Y es una cuestión muy importante porque es un requisito esencial para que las relaciones jurídicas funcionen también en el mundo digital. Estamos acostumbrados de toda la vida a que la identidad de la persona en el mundo físico se represente a través de un documento que es una acreditación otorgada por un tercero, que es una administración pública, y que cuando nosotros queremos intervenir en una actividad jurídica, pues firmamos con nuestra firma manuscrita normalmente. Eso hay que trasladarlo al mundo digital para que los negocios sigan funcionando y las relaciones jurídicas sigan funcionando en el mundo digital, y por tanto hay que establecer metodologías, mecanismos, infraestructura para que eso sea así. Por tanto, la identidad digital es la forma en la que las personas nos identificamos en el mundo digital, de una forma que se sepa que somos nosotros y que no es otra persona suplantándonos, y que además podamos también representar nuestra voluntad en relaciones jurídicas, firmando contratos, enviando comunicaciones, etc. El mundo de la ciberseguridad es inherente a todo lo digital y es una preocupación esencial porque así como en el mundo físico ya estamos acostumbrados a cuáles son los esquemas de seguridad y cómo perseguir los delitos, en el mundo tecnológico todavía es difícil, además por un motivo que yo suelo comentar siempre, ¿no? O sea, el mundo físico está basado en perímetros de jurisdicción. O sea, si se comete un delito dentro de un estado, las fuerzas del orden persiguen a las personas dentro de ese estado y salvo que esa persona consiga pues, irse en un barco o en un avión a otra jurisdicción, que normalmente no es tan sencillo, pues al final se le persigue en un territorio. Cuando estamos en el mundo digital, esas barreras no existen. Hay un perímetro completamente abierto. Y entonces puede haber delitos que se cometan dentro de una jurisdicción, pero que el autor está ya fuera de la jurisdicción. Y la legislación a nivel global no existe, no está preparada para que las fuerzas de seguridad de un Estado persigan a un autor de un delito que está en otro país. Entonces yo creo que el primer reto en cuanto a colaboración para evitar esas situaciones y para conseguir mayor seguridad en los negocios, y probablemente es el reto prioritario en este momento a nivel global para todos los países para dotar de seguridad a Internet, es que consigamos una legislación global que permita eliminar esas barreras. O sea, que los gobiernos, antes de empezar a colaborar gobiernos y particulares, los gobiernos tienen que ponerse de acuerdo entre sí para que cuando se comete un delito digital, cuando hay un ciberataque, las fuerzas de seguridad de un país puedan inmediatamente acudir a las fuerzas de seguridad de otro país para identificar al autor. Porque no es un problema tecnológico o sea, la tecnología casi siempre va a permitir identificar al autor. Hay muchas formas tecnológicas de ocultar la identidad, pero se puede hacer trazabilidad y se puede encontrar de dónde sale una comunicación y de dónde se produce un ataque tecnológico. Lo que tenemos es un problema de falta de cooperación global. Es decir, podemos identificar que el atacante está pues, en Singapur o en China, no quiero poner ningún país, pero estoy inventando ejemplos, pero aunque sepamos que está ahí, si no tenemos un mecanismo de colaboración internacional, no podemos perseguir al atacante. Entonces, la primera cuestión pendiente es una legislación global que permita hacer esa persecución. Y después a nivel interno, que ahí sí hace falta colaboración y también en la Unión Europea se está regulando esa colaboración, es el que las empresas y las administraciones tengan unos niveles de ciberseguridad elevados, que eso es una responsabilidad de las empresas, que al final la forma de que se cumpla es por vía de legislación, ¿no? En Europa, por ejemplo, tenemos una legislación que la conocemos como normativa NIS, que es la de seguridad de sistemas y redes de información, que obliga a las empresas a tener un nivel de seguridad muy elevado, con planes de seguridad, con responsables de seguridad, y además obliga a las empresas a que cuando sufren un ataque lo reporten a una administración central para que se conozca todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, si ambas partes funcionan, la de colaboración internacional y la de un elevado nivel de seguridad interno, será mucho más sencillo que cuando se produce un delito se consiga saber de dónde proviene el delito y perseguir al delincuente. Y además se estarán poniendo más barreras a los delincuentes porque el nivel de seguridad será más elevado. Básicamente el objetivo es conseguir lo mismo que ya tenemos en el mundo físico, pero en el mundo digital.
La primera pregunta de si se puede evitar, la respuesta es que no. Los técnicos, como yo soy abogado, pero me dedico al derecho tecnológico y hablo muchas veces con especialistas informáticos, ingenieros y especialistas técnicos en ciberseguridad, y tienen una máxima que es que el riesgo cero no existe. Es decir, no hay ninguna posibilidad de evitar el riesgo. Pero eso tampoco existe en el mundo físico. Es decir, pues, si me dicen, pues, un banco es inexpugnable a un ataque físico, pues no, puede tener unas medidas de seguridad altísimas que hagan muy difícil un ataque, pero el riesgo cero no existe. En el mundo digital eso es una máxima. Por tanto, siempre hay un componente de riesgo que no se puede evitar. ¿Qué es lo que sí se puede hacer? Es elevar ese nivel de seguridad para evitar la mayoría de los ataques. O sea, cuando tenemos un alto nivel de seguridad, podemos evitar ataques que estén producidos por decirlo así, principiantes, y que al final siempre quedarán los delincuentes más sofisticados, con el conocimiento más tecnológicamente más avanzado, que siempre podrán dirigir un ataque si quieren hacerlo a una entidad, pero el riesgo cero no existe. Por tanto, la necesidad es de tener medidas elevadas, de aumentar el nivel de formación de los empleados. Los ataques, en un porcentaje que casi llega al 100%, están provocados en mayor o menor medida porque una persona no ha hecho lo que debía hacer. Hay ataques de phishing, o sea, cuando nos engañan para conseguir que hagamos algo. Hay personas que no hacen lo correcto en las medidas de seguridad. Solo con elevar el nivel de formación de los empleados de una empresa en materia de ciberseguridad estaremos elevando muchísimo la seguridad propia de la empresa, sin ninguna inversión, más que lo que nos cueste formar e informar a los empleados. Pero eso que parece tan sencillo es una medida muy necesaria y que eleva ya la seguridad. Después hay medidas tecnológicas, lógicamente. Si todo el personal está formado y concienciado en seguridad y en hacer las cosas bien, si además invertimos en seguridad tecnológica, estamos poniendo todavía más barreras. Y cuando ya llegamos a un nivel razonable de todo lo que podemos hacer, de formación, de inversión, etcétera, siempre va a quedar un porcentaje pequeñito que es ese que no se puede evitar, que es el de un ataque, se suelen llamar en el argot ataques dirigidos, es decir, alguien decide, un malo, ¿no? un delincuente con mucha formación tecnológica que quiere atacar a alguien puede llegar a intentarlo, y ahí es donde funcionan los mecanismos de respuesta. Los mecanismos de respuesta están basados en la identificación temprana de un incidente y en la actuación inmediata. A nivel mundial se están desarrollando incluso, por ejemplo, en el sector asegurador, ¿no? Las pólizas de ciberseguridad lo que establecen ayudan a establecer este tipo de respuesta inmediata. El tener mecanismos de detección e identificación temprana para poder actuar lo antes posible. Entonces, cuanto antes se actúe ante un incidente, mejor se puede gestionar el riesgo, mejor se puede gestionar los posibles daños que se pueden producir por un ciberincidente. De nuevo, el riesgo cero no existe, es decir, aunque tengamos un nivel elevado de seguridad, aunque actuemos muy rápido y tratemos de establecer medidas, al final habrá un porcentaje pequeñito de situaciones que no vamos a poder evitar. Pero claro, desde ese porcentaje pequeñito a lo que existe actualmente en la mayoría de los países, que es un nivel bajísimo de seguridad, habremos podido eliminar la gran mayoría de los ataques que se están produciendo, ¿no? Y de los riesgos.